Supongamos que fueras a morir esta noche y tuvieras que dar cuenta de tu vida ante Dios. ¿Sobre qué base Él te salvaría de su juicio justo y te permitiría entrar a su reino eterno? ¿Cuál es tu defensa delante de Dios? Para los que creen en Dios hay dos respuestas a estas preguntas. Acompáñanos en la clase de hoy, donde hablaremos de los medios de la salvación. Cuando hablamos de los medios de salvación, estuvimos viendo de que por un supuesto, ¿no? Que fuésemos a morir esta noche, eh, Dios quiera que no sea así, que ninguno de nosotros, bueno, y si Dios lo permite o así lo ha designado, bueno, gloria a Dios también, no hay que tenerle, a veces la gente tiene miedo a la muerte, eh, algunos le tienen miedo a la muerte para no enfrentarse con Dios, otros tienen miedo a la muerte porque están apegados a las cosas terrenales, otros tienen miedo a la muerte porque quieren seguir disfrutando de la vida y quieren lograr metas. Y digo, no hay que menospreciar la vida, pero hay que tener el conocimiento de lo que uno es en vida y de lo que uno vive y el propósito de la vida bajo la luz de las escrituras. Entonces, cuando hablamos entonces de este supuesto, imagínense que usted entonces tenga que presentarse ante un Dios santo y usted tiene que defenderse, pues digamos que eh, tienes que exponer tu caso, ¿no? Y decir, bueno, señor, yo estoy aquí eh, presentándome ante ti. En este caso tenemos dos respuestas, que sería, estoy presente ante ti bajo mis propios méritos, confiando en mi vida piadosa, en mi vida recta, o confiando en los méritos de Cristo. Esas son las dos respuestas que uno puede dar. Alguien que cree, obviamente, en Jesucristo o alguien que cree en Dios, se va a topar con esto. Las dos respuestas serían, diríamos que somos salvos por los méritos de nuestra propia justicia o declararíamos que somos salvos por el mérito de otro. O sea, al fin y al cabo, cuando estemos ante ese Dios santo, justo, eh, tenemos dos respuestas que podremos dar. Somos salvos por, recuerden, no estamos contando la respuesta del que no teme a Dios, el que no conoce a Dios, porque él no va a tener respuesta, simplemente va a decir, oh, era verdad que existías, oh, es cierto que ignoré todo este tiempo y sí eres real. Eh, Eso no se está tomando en cuenta, sino de una persona que cree en Dios. Eh, la respuesta legalista sería una salvación por obras, que soy salvo por los méritos de mi propia justicia. Sin embargo, vamos a ver que esa respuesta tiene serios problemas. Deberíamos responder, y yo sé que aquí todos responderíamos, que somos salvos y nos presentamos ante Dios santo y justo, nos presentamos por los méritos de Cristo. O sea, apelaríamos a los méritos que ha logrado el perfecto Hijo de Dios, o sea, Jesucristo. Entonces, cuando yo decía que era muy fácil decirlo, en el papel es fácil, ustedes todos podrían decir en el papel, y ahí fue donde empezó, como que dice, a descontrolarse la semana pasada el tema, porque caemos en que en teoría todos los que estamos aquí lo sabemos y en teoría hasta los legalistas lo saben y lo creen. Un legalista te respondería con la segunda respuesta, aunque su vida viva la primera respuesta, aunque lo que él viva y la forma en que vive dé a entender o demuestre, mejor dicho, eh, la primera respuesta. O sea, de su boca, segunda respuesta. En lo que tú ves en él, en lo que él vive, y es inclusive hasta lo que cree realmente, va a ser la primera respuesta. Porque por eso es legalista. El legalista es que se agarra de lo que hace él para ganar su salvación. O sea, el legalista es el que dice, no, es que yo ayuno 3 veces a la semana, no, es que lloro 5 horas diarias, no, lo que pasa es que lloro, no me corto el pelo así, asá, no, es que yo no tengo tatuaje, no, es que yo, en caso de muere, yo no uso pantalones apretados, otro dirá, yo no fumo, otro dirá, yo no tomo cerveza, ni tomo alcohol, otro dirá, yo no veo televisión, otro dirá, yo no salgo a pasear, otro dirá, yo no voy a la feria, o sea, en fin, todo el que empieza a decir estas cosas y a evaluar su cristianismo en base a yo no hago, yo no hago, yo no hago,
y los positivos. Yo sí hago esto, ayuno, yo sí oro tantas horas, yo sí voy a la iglesia siempre. Eh, siempre que vemos esto va a ser el resultado un legalismo. Pero usted le pregunta a un legalista y él va a decir que es salvo por gracia y que es salvo por los méritos de Cristo. Sin embargo, es lo que yo quiero que usted analice. ¿Y por qué quiero que analice esto? Porque si usted ha vivido eso, o si usted eso le anda rondando, eh, como esta bestia que está rondando ahí con ganas de poseerlo, por decirlo así, o de dominarlo, no estoy hablando de posesiones demoníacas, claro, aclaro, estoy hablando de una forma figurada. Eh, ¿Cómo se llama? Entonces, el legalismo se va a mostrar a pesar de que se diga que se cree que es salvo por los méritos de Cristo. Eso quiero hacer énfasis en eso, porque de verdad, yo conozco muchos legalistas, siendo honestos, muchos legalistas que dicen que son salvos por gracia y no tienen ningún problema con Efesios 2:8, ningún problema, o sea, ningún problema. Sin embargo, cuando ves su vida, cuando ves también cuando hablan de otros hermanos y cuando ves cómo se exaltan ellos, entonces terminas dándote cuenta que son legalistas. Y eso hay muchísimo. Entonces, es lo primero que yo quiero aclarar aquí, que estas dos respuestas, hay que ser honesto, estas dos respuestas se dan se dan de boca y de vivencia. Ahí tiene que haber una coherencia, una coherencia entre esas dos cosas. Entonces, note esto que es muy interesante. El verdadero cristianismo, escuche esto, no es una religión. Yo aquí me detuve la semana pasada a hablar algo de religión, de que la gente dice no tengo religión, y esto lo voy a repetir porque quiero que quede aquí grabado. La gente dice no tengo religión, yo tengo relación. Y yo hablé que realmente esto de que no tengo religión, tengo relación por querer tirarme de más espiritual. Realmente es un error allí y es una ignorancia, es una muestra de ignorancia bíblica, porque Santiago, yo mostré el pasaje la semana pasada de Santiago, donde Santiago dice la verdadera religión es, y una de las cosas que la verdadera religión incluye es apartarse sin mancha del mundo, o sea, es apartarme del mundo y vivir una vida íntegra para el Señor. Y eso dice Santiago, el hermano de Jesús, que es la verdadera religión. Ahora, claro, Santiago está diciendo la verdadera religión. Quiere decir que también hay una falsa religión. Entonces, lo que han hecho los cristianos, estos cristianos que dicen que no tienen relación, que no tienen religión, sino relación, es decir, que la religión solamente, o sea, cuando se refieren a religión, se refieren entonces a la falsa religión, pero tienen un problema con admitir que hay una verdadera religión y que el problema no es el término religión. Ya, el problema no es el término religión, el problema es la falsa religión, pero hay una verdadera religión. Y les repito, Santiago, el hermano de Jesús, de nuestro Salvador, yo creo que si él lo dice, yo creo que es una persona, además, digo, de que está en la escritura sagrada y que es infalible e inerrante, digo, además de eso es el hermano de Jesús y creo que si es el hermano de Jesús tenía bastante claro este concepto. De hecho, me gusta aún más que versículos antes de ese versículo de Santiago. Santiago dice, si alguno se cree religioso, y eso lo hace todavía más fuerte, porque al decir si alguno se cree religioso, quiere decir que tu vecino, él es religioso. Pero ¿qué dice la gente? No, esto es religioso, y empiezan a tirarle puya a los que son religiosos, cuando realmente ser religioso es bueno que sea religioso, hermano. Lo que es malo es que seas un falso religioso. Pero si tú eres un buen religioso, un verdadero religioso, gloria a Dios por eso, hermano. Mira lo que dice, ahí se los voy a leer. Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso, ahí está, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. O sea, en otras palabras aquí, la palabra aquí, ¿cómo se llama? Diría la religión del tal es vacía, o sea, es una religión hueca.
Vean, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que no produce nada. Entonces, repito, si alguno se cree religioso, o sea, el problema no es que te creas religioso, el problema es que te creas religioso y no refrenes tu lengua. En el contexto de lo que está hablando Santiago es recriminando a la gente bochinchosa y que daña con su lengua. Pero mira, después dice entonces el 27, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta. La religión pura y sin mácula, no dice la relación pura, dice la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos. Irónicamente, los que dicen tener religión no visitan huérfanos, tampoco a las viudas en sus aflicciones y muchas veces ni siquiera se guardan del mundo sin mancha. Y eso dice Santiago, que es la verdadera religión, la religión pura, la religión sin mácula. Y vemos que ahí les mostré que antes dice si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua. El problema no es que se crea religioso. Así que si usted quiere ser religioso, hermano, sea un religioso, no tenga problema con eso. No se deje intimidar por las prédicas de Dante Gebel, de Rudy Gracia, de, ¿cómo se llama? De todos esos predicadores modernos que dicen, lo que pasa es que son unos religiosos. Y bueno, en fin, todo esto, todo lo que siempre están tirándole puya a los religiosos, hermano, qué bueno que sean religiosos. El problema es que el asunto es que tienen que ser religiosos puros, no falsos religiosos. Ese es el asunto. Y esto yo no lo digo, no lo estoy diciendo yo, hermano, yo solo quiero mostrar contexto. Si usted quiere buscar la palabra griega es triskeia, búsquelo allí y se va a dar cuenta que esto no es invento mío. Eso está en la Biblia. Y busque si quiere, de ahí es donde se viene la palabra latina religare, ¿no? Religión de religare, pero bueno, no voy a entrar en definiciones de latín ni nada, sino que ahí está, hermano, en el griego es suficiente, ahí está. Y es el mismo significado que tiene entonces en el latín. Entonces, eh, el problema no es la religión. Pero aún así, noten esto lo que yo les quiero mostrar aquí. Ya habiendo aclarado lo del término religión, el verdadero cristianismo no es una religión de cosas, pero noten que no está diciendo que no es una religión, sino que no es una religión de cosas, pero sí es una religión ¿ya? Entonces ahí donde está. Dice, no es una religión de cosas que hacer. Ojo, no es una religión de cosas que hacer. El cristianismo es una religión de lo que ya fue hecho. Y esto que fue hecho es que Jesús descendió a la tierra como el Hijo Divino de Dios y que vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Ya, es eso, o sea, el cristianismo es una religión de cosas no que tú tienes que hacer para salvarte, sino de algo que ya se hizo para que seas salvo. No se desesperen, vamos a ver el lugar de las obras en esto. No es que no tienes que hacer nada y no es que vives como te da la gana porque ya eso se hizo. Y ya, bueno, yo vivo con mala gana porque ya como que tenemos una religión de lo que ya se hizo y Cristo murió por mí, listo. Adiós. No, no funciona así tampoco, pero vamos a verlo más adelantito, sin apresurarnos. Entonces, yo, como había mencionado también, Cristo no solamente murió por nosotros, sino que Cristo también vivió por nosotros. O sea, su vida perfecta de obediencia y sin pecado es también base de nuestra justificación, porque por eso debemos decir que no solamente Cristo murió por nosotros, debemos decir Cristo vivió por nosotros, pero también Cristo murió por nosotros. Porque cuando vive por nosotros, cumple la obediencia perfecta que debíamos nosotros cumplir ante el Padre, y al morir por nosotros, entonces logra la expiación. Entonces no es que la vida de Cristo sin pecado no tiene sentido solamente, o solamente tiene sentido, como muchos lo ven, como algo necesario para ser crucificado en nuestro lugar, y le restan méritos a la obediencia, a la vida de obediencia que llevó nuestro Salvador. Tenemos que también, así como nos deleitamos en la cruz, debemos deleitarnos también en su vida de obediencia. Claro, en la cruz es que él dice tetelestai, cuando dice consumado es, y ahí termina la obra de redención, y logra ya satisfacer la ira de Dios, la necesidad de la justicia, que la justicia divina exigía. Pero no solamente es la cruz, el evangelio. El evangelio es nacimiento virginal, vida de obediencia,
sin pecado, crucifixión y resurrección y ascensión también. Entonces el evangelio es todo eso. Así que eso es nada más para que usted tenga claro esto. Bien, entonces Jesús murió en la cruz en nuestro lugar como nuestro sustituto, llevando la ira de Dios para traer la reconciliación entre un Dios santo y hombres pecadores. No habría otra forma. No, no hay otra forma. No hubo otra forma. Jamás, jamás. El escritor de Hebreo dice que la sangre de los toros y los machos cabríos jamás pudieron quitar el pecado. Y esto diciendo de que nunca fue suficiente eso, ser un símbolo que apuntaba a la sangre derramada de Cristo. Entonces, solamente por medio de Cristo se da la reconciliación entre un Dios santo y un hombre pecador, o entre un Dios santo y hombres pecadores, como somos todos nosotros. Solo se da por medio de Jesucristo y su sacrificio cruento. Él resucitó de entre los muertos como nuestro vivo Señor y Salvador, glorificándose a sí mismo y dándonos esperanza en el presente y el futuro. Todo esto es lo que ya hizo. Por eso el cristianismo es una religión de las cosas que fueron hechas. ¿Por quién? Por Cristo, no de las cosas que tengo que hacer. Ahora, considerando eso, vamos a ver, somos salvos por lo que hemos hecho. Y vamos a leer Mateo 5, 43 al 48. Acompáñenme rápidamente. Yo espero que tengan sus Biblias allí para que me acompañen. Y dice así Mateo 5, 43 al 48. Escuchen lo que dice. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Escuchen esto, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿por qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, escuchen, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y cuando nosotros vemos esto, hermano, ya nosotros nos damos cuenta que hemos fallado a esto ya, porque hay una imposición allí que dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y nada más y nada menos que ahí nos ponen la vara de verdad, la vara de ¿cómo se llama? Eso se dice, nos han puesto la vara muy alto. Entonces no podemos llegar a ese, ni soñando, ni nada, ¿verdad? Eh, así que ya ahí estaremos en problemas. Si nosotros nos medimos creo que en unas lecciones atrás, en unas clases pasadas de este curso mismo, estuvimos hablando de no compararnos. El hombre tiende a compararse con otros en cuanto al pecado. No, pero yo soy más justo que el otro. No, él es más pecador que yo. No, yo no hago las cosas que hace el otro. Y lo que tenemos que medirnos es con un Dios santo, compararnos con Dios. Ahí donde está lo que dice el Señor aquí. Aquí Él ha puesto que la comparación no es contra tu hermano, la comparación es con Dios, el Dios Santo, y ahí estamos en serios problemas. Bien, otro pasaje que vemos aquí, que nos va a ayudar a medirnos si somos salvos por lo que hacemos, es Romanos 3, 23. Acompáñeme también rápidamente. Romanos 3, 23. Mira lo que dice Romanos 3, 23. Dice así. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ojo, hay algunos, me da risa que hay algunos que han explicado este pasaje y dicen que bueno, que eso se refiere a los del pasado, pero ahora estamos en otra etapa. Y no, aquí Pablo está refiriéndose a toda la historia de la humanidad, toda la historia de la humanidad. Todos han pecado y ninguno alcanza la gloria de Dios. Ahora,
Si nosotros vamos unos versículos atrás del 23 y vamos al versículo 20, un pasaje que aunque yo sé que usted se lo sabe, sin embargo la gente lo sabe, pero olvida lo que dice, lo ignora, le cambia el significado, cuando es tan sencillo lo que dice Pablo. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Dice, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Algunos han dicho también, y quiero aclararles esto porque a veces esto se vuelve ambiguo y más cuando a veces hay predicadores que lo que hacen en vez de iluminar es oscurecer o trastornar la mente de las personas que escuchan. Pero aquí cuando estamos hablando de las obras de la ley, muchos te dicen, no, lo que pasa es que esto se refiere a los judíos. No, que es que tú, en este caso de los judíos, que ellos querían que cumpliendo las obras de su ley. Bueno, saben que las obras de la ley, o sea, cuando tú no mientes, estás cumpliendo las obras de la ley. Cuando tú honras a tu padre y a tu madre, estás cumpliendo con las obras de la ley. Porque lo que está diciendo Pablo es que las cosas que Dios ordena en su ley, y en su ley están los 10 mandamientos, que son parte de su ley, cada vez que tú cumples eso, estás cumpliendo las obras de la ley. Sin embargo, Pablo dice que jamás vas a ser justificado por las obras de la ley. Pero ojo, quiero aclarar esto, no es que Pablo está siendo un pesimista, no es que Pablo está siendo pesimista o que Pablo quiere desanimarte, hermano. O sea, no piense que no, Pablo me quiere desanimar porque me está diciendo que por la obra de la ley nunca seré justificado. No, Pablo no quiere ser pesimista. Pablo nos está alentando a que confiemos en el sacrificio de Jesucristo, que confiemos en la justicia que Jesucristo obtuvo para nosotros. Él está diciendo, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es imposible que ustedes puedan cumplir la ley. Y como es imposible que ustedes cumplan la ley, no van a ser justificados por ella. ¿Se entiende? O sea, como ustedes no pueden cumplir la ley, obviamente, ahora, si ustedes pudieran cumplir la ley, diría Pablo, entonces ustedes serían justificados por las obras de la ley. Pero vamos a seguir viendo esto más adelante. No vamos a apresurarnos, vamos a ver otros pasajes y seguimos con esta idea. Vamos a Gálatas 3:10. Acompáñeme a Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Dice así. Escuchen esto. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Esto se está poniendo más fuerte. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Escuchen esto, dice, pues escrito está, escuchen, maldito, aquí Pablo cita entonces a Moisés en Deuteronomio, dice, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Ojo, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ya? Entonces allí vemos, se desconectó nuestro hermano Didier, que yo quería aclarar un versículo del que me estuvo hablando ahí. Escuchen esto, y ahí entonces el versículo que sigue dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, o el justo vivirá por la fe. Y bueno, nuestro hermano Didier se acaba de salir, porque se le acaba de ir la señal, parece. Pero él me preguntaba, porque hermanos, usted ha escuchado en algunas iglesias donde, digamos, el pastor le dice, pastor, ¿y usted trabaja? No, hermano, yo vivo por fe. El justo por la fe vivirá. Y usted ve al músico, hermano, ¿y usted estudió, trabajo? No, hermano, yo nada de eso porque el justo vivirá por la fe. Yo vivo por fe, hermanos. Y le pregunta al hermano este que va ahí, se sienta en la banca y tiene una cara de vago que no se la quita a nadie. Hermano, ¿y usted en qué trabaja? No, hermano, yo vivo por fe. Sí, porque la Biblia dice el justo por la fe vivirá. ¿Han escuchado eso? No sé, a ver, pongan pulgar arriba. Quiero saber si yo estoy loco o alguien ha escuchado eso. O si yo soy el único que ha escuchado eso, pues, a ver. Y bueno, qué bueno que no soy el único que lo ha escuchado. Pero,
El hermano Didier me preguntaba por qué él me decía que ese versículo lo usan, y es verdad, ese versículo lo usan, pero ¿qué ven que Pablo está diciendo el uso de ese versículo? Escuchen. Maldito todo el que no permanece en las cosas escritas. Ahí no está hablando de comida, ni de ropa, no está hablando de casa, ni de carro. Ahí está hablando de salvación. Salvación, exacto, Yader. Asimismo, está hablando de salvación. Y dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente porque el justo vivirá por la fe. O sea, en otras palabras, el justo va a ser salvo por la fe. La fe al azar, la fe en Mahoma, la fe en Krishna, la fe en Vishnu, la fe en Zoroastro, la fe en Mitra. No, hermanos, la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Qué tremendo esto, hermano. Ya sepa, ¿no? Sépalo ya. Esto se rompe esa mala interpretación que se nos ha enseñado y que muchos andan usando por allí para argumentar o sostener su sinvergüenzura. Así que, y esto no tiene nada que ver, ojo, no tiene nada que ver porque tampoco con que la iglesia le ponga un salario al pastor. Porque yo cuando un pastor que yo respeto mucho, y ya algunos saben que siempre me refiero a este pastor de mi infancia, que yo quiero mucho y respeto mucho, y es un pastor pentecostal, pero es muy íntegro. Hasta el día de hoy es un hombre muy íntegro, lo respeto muchísimo. Y él también decía eso, y claro, estoy diciendo que su interpretación es errónea, más yo veía bien que él fuera sustentado por la iglesia, porque era un hombre que hacía su labor de pastor, de verdad que era un hombre que ama la obra de Dios. Y no quiero decir eso, que no merezca, no, no. Lo que yo estoy hablando es de una mala interpretación, que eso es una cosa aparte a lo que el obrero es digno de su salario, ¿ya? Porque ahí también encontramos en la Biblia eso, que el obrero es digno de su salario. Yo estoy hablando es del uso mal de este versículo. ¿Por qué del uso mal? ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque, porque porque si yo le hago creer o pensar a los hermanos de la congregación que este es el significado de ese pasaje, le estoy quitando de sus mentes una, un lingote de oro, no sé si me entiende. O sea, si yo le digo a los hermanos que esta es la interpretación, o yo interpreto así, y los hermanos me escuchan, yo le estoy quitando una cosa preciosa a sus mentes. Porque cuando yo leo esto de que el justo irá por la fe, y yo sé que esto no es comida ni sustento diario, sino es salvación, sino es que yo viviré por la fe en Jesucristo, quien ha cumplido los méritos para que yo pueda ser salvo. Esto, hermanos, esto yo necesito saber, es esta interpretación que es la que me va a dar gozo. Digo, también el pan me da gozo, el arroz con pollo y todo esto, ¿no? Pero, pero, pero yo me refiero es a lo que dice el texto que tenemos que entender, porque así nosotros podemos, repito, lo que dije al inicio, una correcta teología produce una correcta doxología. Si yo entiendo este pasaje como lo que significa, me va a mejorar mi adoración porque voy a estar más consciente de por qué adoro. Yo ahora podré adorar, es más, ahora cerrar, Señor, gracias porque yo vivo por la fe, o sea, soy salvo por la fe. De hecho, en el contexto que se usó también en el Antiguo Testamento, que lo usó Habacuc, también era el mismo contexto. Estaban a punto de ser invadidos, si no me equivoco, por Asiria, y estaban temiendo, y el profeta dice que el justo vivirá por la fe. O sea, que será un remanente, va a ser salvo por la fe. O sea, jamás fue comida. Claro, para eso hay otro pasaje. No os preocupéis, no os afanéis porque hay de comer, porque hay de vestir. Eso se puede usarlo allá, y lo veremos en la exposición verso a verso de Mateo. Pero en este contexto que estamos hablando hoy, este pasaje tiene ese tremendo significado que yo quiero que usted ya se lo quede. O sea, ya, si la clase terminó, usted queda con eso allí y glorifique a Dios por esa tremenda joya que vemos en este versículo. Así que bien, espero que lo haya entendido y no lo use más como sinónimo de que usted, la fe significa lo que le va a traer a usted la comida, en el sentido de que usted vive por la fe y eso le va a aparecer plato de comida en la mesa y todo eso. Ese no es pasaje para eso.
ahí está. De hecho, Pablo eso lo saca de Deuteronomio, como dije. No voy a leer Deuteronomio porque quiero avanzar y Deuteronomio 27, 26 es lo que Pablo acaba de citar en Gálatas 3:10. Así que no vamos a leerlo. Sin embargo, sí vamos a leer Santiago 2:10, porque Santiago 2:10 nos va a añadir algo eh, contundente en este tema. Santiago 2:10. Dice así Santiago 2:10. Escuchen esto. Estamos hablando para que usted no permita que este pensamiento de justicia propia entre a su mente o que pueda inclusive eh, entender cómo hay hermanos que han caído en esto y cómo también requieren que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad y tal vez usted sea un instrumento con mansedumbre y respeto. Miren lo que dice Santiago 3:10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, escuchen, pero no tropieza en un punto, no tropieza en un punto, se ha hecho, digo, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Y por eso es que nosotros no nos queda más que la fe, hermanos. ¿Sabe cuál es el problema? Que Dios no exige, escuche esto, hermano, escúchelo bien. Dios no exige 99.9 de perfección. ¿Me explico? O sea, si Dios es un Dios perfecto y santo y justo, ¿cuál es la única evaluación, por decirlo así de cierta manera, como si fuera un examen, con la que nosotros pasaríamos ese examen? Con un 100, ¿ya? Y ahí no se puede redondear. Dios no redondea de que, bueno, 99.9 te redondeo a 100. No, hermanos. Entonces, ¿por qué insistir en nuestras obras como fuente de nuestra salvación o como méritos para nuestra salvación? Entonces, y esto veremos, y quiero aclarar algo, no estamos diciendo que las obras no importan, porque las obras van a evidenciar esto. Y como dije la semana pasada, sé que ya esto muchos lo conocerán o muchos lo hemos hablado, pero yo sigo sin ver, yo sigo sin ver, yo sigo viendo personas que no viven por la fe. Entonces yo sigo repitiéndolo seguiré con la misma cantaleta. Pablo lo hacía cada rato. Pablo le escribe a los Corintios en el 56, 58, por allí más o menos, la carta a los Corintios y le dice, oye, ámense, del amor es lo principal, de los dones, si yo tengo esto, yo no tengo amor, es por gusto. En los 90 por ahí, entre el 90 y 100 después de Cristo, le escribe Clemente, creo que era Clemente, si no me equivoco, pues, si no mal no recuerdo, eh, le dice, no se están amando, acuérdense de la carta que le escribió Pablo, donde les decía que se amaran, que eso era lo principal. Entonces, o sea, tú te topas con una carta de diferencia de 45 años y ves que la gente sigue empeñada en lo mismo, tú dices, no, hombre, esto hay que repetírselo igual, porque la gente, por más que tú le digas, una vez no le va a entrar, dos veces no le va a entrar, hay que estar repitiéndolo cada rato. Nosotros somos así, nuestra terquedad humana es tan así que hay que repetir estas cosas cada rato a pesar de que supuestamente se saben. Entonces, yo hoy es una de esas veces que quiero repetirles, al que sabe esto, quiero repetírselo y si hay alguien que no lo sabe, quiero que lo sepa. Así que no nos sirve cumplir el 99. De nada sirve, hermano. Mire, escúcheme. Ante Dios usted está igual que digamos, está el hombre en la cárcel que mató digamos, a 4 mujeres y está preso pagando su condena. Y usted dice, bueno, en verdad yo nunca no maté a 4 mujeres. Yo lo único que he hecho es mentir, porque yo, bueno, digo a veces mentiras. Bueno, usted está ante Dios, su calificación si Dios tomara en cuenta sus obras, sus puntos no le dan para salvarse tampoco.
al igual que el que está preso por asesinar a 4 mujeres, y digo esto porque es lo que se está dando ahorita, Dios nos libre aquí en nuestra provincia, Señor, tenga misericordia de nosotros, cómo se está volviendo esto, pero ese que estaría preso estaría fuera destituido de la salvación, igual que el que dijo una mentira ayer y no mató a 4 mujeres o a 5, a 6, 7, 8. Y estaría al mismo tiempo aquel que le groserea a su madre o a su padre, o aquel que deshonra a su padre y a su madre con un mal testimonio o con cosas inmorales en colegio, escuela, universidad, lo que sea. Todos estarían destituidos. Ninguno tendría 100, porque todos están fallando en algún punto mínimo, 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 mínimo. Aún si hay alguien que dice, bueno, es que yo todo eso lo cumplo, que es imposible, pero digamos que alguien lo dice y se levanta y su prioridad no es Dios, ya falló al primer mandamiento. Por eso es que quiero que usted sepa algo, hermano. Todos moriremos con pecados sin confesar. Así que hay gente que dice, oye, ¿habrá confesado su pecado antes de morirse? ¿Habrá confesado? Digo, hay que confesar, como dije el domingo, siempre nuestro pecado hay que confesarlo, pero hay gente que cree que no, que ya confesó con mis pecados, ya estoy listo para salvarme. Ya si viene Cristo me voy porque ya todos los pecados los confesé. Mentira, hermanos. Mentira. Es que la salvación no puede ser por eso, porque si no nadie se salvaría, hermanos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero quiero hacer de nuevo la aclaración, esto no significa que no tengo que hacer nada. Esto no significa eso, pero es que eso es otro punto. Solo que yo quiero ir haciendo esta aclaración porque si la clase termina, usted no se vaya con que usted no tiene que hacer nada y que no hay compromiso y que usted tiene que ir como le da la gana porque la salvación es por fe. El salvo siempre es salvo. Cree que hace una oración de fe, ya soy salvo y ya listo. No hago, me voy a vivir mi vida como fui a una iglesia, a un culto y pasé adelante, hice mi oración de fe y de ahí me voy a vivir mi vida como antes. Y yo digo, no, ya yo hice mi oración de fe, ya soy salvo. Eso es un problema, eso no es bíblico, hermanos. Así que avanzando, eh, veamos aquí. Ajá, ahí está entonces. Después de leer estos pasajes, ¿cuál dirían ustedes? Ya yo les, bueno, supuestamente esto yo tenía que hacerles esta pregunta, pero bueno, me adelanté y yo mismo la respondí ya. Pero igual, pues, y ahí está. ¿Cuál dirías que es el estándar de Dios? Después de leer todos estos pasajes, ¿es la perfección al 100%? Hermano, qué triste sería. Por eso el Evangelio son buenas noticias. Escuche, si usted hasta el día de hoy no sabe bien cómo definir el Evangelio en el sentido de que son buenas noticias, bueno, ya sepa cuáles son las buenas noticias. Otra forma de decir el Evangelio es que Dios requiere perfección al 100% y yo no la tengo. Y las buenas noticias son, alguien fue 100% perfecto, fue Cristo, y Él te ha dado su justicia, te ha imputado su justicia. Entonces tú gozas del que ganó este mérito, el que fue perfecto, y ahora yo puedo tener ese, ¿cómo se llama? Ese respaldo de que por los méritos de él yo puedo entrar. Por eso el evangelio es buena noticia porque él cumplió. Yo no cumplí y jamás pude cumplir, ni podré cumplir, ni nadie ha cumplido eso, excepto Jesucristo. Entonces, eso, hermano, por eso es que el domingo yo tengo que llegar con otra actitud a la iglesia. O sea, porque el domingo es el día, todos los días debo recordarlo, pero el domingo que estoy allí reunido, que me paro en la iglesia, inclusive veo el símbolo de la cruz, que muchos le tienen miedo, pues ahí esto es católico, hay una cruz allí. Entonces, yo veo esa cruz y yo recuerdo lo que pasó en esa cruz. O sea, tal vez lo, lo deba recordar como ningún otro día de la semana lo recordé por andar en mi afán. Por ejemplo, aquí hay madres que tienen niños y se levantan a alistarlos para la escuela y eso no es lo mismo que el domingo. Aquí hay hombres que se levantan apresurados para ir a su trabajo y van en su carro para el trabajo con el pan en la boca y el café en el otro lado. Pero el domingo es diferente. Entonces, cuando yo hablo del domingo y todo esto, yo no estoy diciendo que idolatremos un día, no estoy hablando como los hermanos de, del espíritu de la profecía. El que entienda, entienda.
Estoy hablando de que el domingo yo llego y yo recuerdo lo que pasa más que otros días, porque hay unos elementos que me permiten recordarlo con mayor énfasis. Hay una cruz que me simboliza algo. Yo puedo ver un púlpito donde sé que se va a predicar el evangelio, o al menos debería predicarse en todas las iglesias, pero bueno, sabemos cómo andan las cosas. Veo un grupo que va a cantar cantos que me van a recordar el evangelio. Veo hermanos a mi lado que me recuerdan el evangelio, porque estoy viendo otro que es salvo igual que yo por gracia y que estaría perdido igual que yo. Pero me doy cuenta que la salvación no es solo para mí, sino que tengo hermanos que han sido salvos y veo al otro lado y veo otro hermano que ha sido salvo y veo otra hermana y veo los salvos entre nosotros, y eso debe de una vez llevarme a alabar. Entonces ya yo tengo que entrar con, entra con acción de gracias, dice el Salmo, que leemos nosotros siempre. Ya entiende por qué entramos con este Salmo, para recordarnos que tenemos que entrar con acción de gracias, para recordarnos que tenemos que entrar con acción de gracias. ¿Me entienden? Entonces, esto va más allá, hermanos. Y de hecho, por ejemplo, no sé si nuestro hermano no volvió a entrar, nuestro hermano Didier, pero nuestro hermano Eri y nuestro hermano Maciel, pues siempre leemos el Salmo 100, porque eh, el Salmo 100 nos recuerda que tenemos que entrar los domingos con acción de gracias. El salmista no dijo, entra por sus puertas con bochiches. El, imagínense que el salmista dice, entra por sus puertas con bochinches, llega contando la última novedad. Dile a tu hermano lo que ha pasado en las noticias y cómo ha aumentado la maldad. Ese sería el salmo que muchos dirían hoy en lugar del salmo que escribió el salmista. ¿O me equivoco? Voy a decir como dicen por ahí, hello. Hermano, piensa en eso, hermano. Entonces, cuando yo conozco el evangelio, yo entiendo esto, yo no puedo entrar, o sea, yo estoy bien desenfocado si yo entro aquí y yo sé que aquí hay amantes del deporte, yo soy un amante del deporte también, pues yo no puedo llegar, entra a su presencia hablando del juego del Real Madrid y Liverpool, ¿me entienden? Que por ejemplo a mí me da igual cualquiera de los dos gana porque soy liga inglesa, pero me gusta el Madrid de la liga española, pero yo no tengo que entrar por sus puertas hablando de Real Madrid ni de Benzema, ¿me entienden? Y tal vez esto es algo que se hace muchas veces inocentemente, hermano, pero ojo, ojo, esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque son estas zorras que se meten y destruyen y que contagian a otros. Y al final llegamos a un culto todos hablando de juego, todos hablando de qué sé yo, del tema que vimos en la semana. Entra por sus puertas con acciones de gracia. ¿A quién? ¿A Real Madrid? No. ¿A quién? ¿A los Lakers? No. ¿A quién? ¿A los Celtics? No. ¿A quién? ¿A los Yankees de Nueva York? No. ¿A quién? ¿Al Atlético de Chiriquí? No. ¿A quién? ¿Cómo se llama? Anatoly Karparov. No. Oh, me tiré una buena, Estoy para conocedores. No, yo no entro por mi puerta con acción de gracia por la viuda negra, lo que voy a envillar. No, hermano, no es eso, hermano. No es eso, hermano. Entonces, cuando yo entiendo el evangelio, yo entiendo esto, por eso es que hace falta y yo no estoy diciendo que todo eso sea pecado y que todo esto es pecado, no, no, porque caeríamos entonces con legalismo. Lo que pasa es que el entendimiento verdadero del evangelio echa fuera el legalismo, pero provoca una adoración genuina, una adoración más limpia, una adoración pura y sin mácula. Entonces, tengamos en cuenta esto. eh, y pensemos en esto. Yo no tengo que llegar hablando eh, inclusive mi esposa que tiene una ropa allí, no es para llegar a ver a la iglesia de una vez, llego y me meto al cuarto a ver qué trajo Ceci esta semana o si hay algo nuevo por ahí que quiero comprar. Eso se hace al final si quiere, y ojo que esto me beneficia hasta a mí, que usted llegue y vaya y vea de una vez y compre y de una vez, porque así ya más me gozo en el culto, estoy más gozoso, santo, ahí está, ya sé si ya le entró un billete.
¿Me entiende? Pero es que no es para, llego al culto y me vamos a ver la ropa que hay ahí. No, hermano, no, no, hermano. Y esto no es legalismo, esto es entendimiento del evangelio, hermanos. Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, hermanos, nosotros entendemos que nosotros estaríamos, si no fuese por Cristo, como dice Pablo, sin esperanza, sin Dios, extraños todavía a la promesa, ajenos a la ciudadanía. Qué terrible sería ese cuadro, hermanos. ¿Tú te imaginas saber que hay un juicio, saber que hay una condenación eterna y saber que tú estás excluido de esa salvación y que no tienes opción más que condenación? ¿Ustedes se imaginan ese cuadro? Entonces, cuando yo entiendo entonces el evangelio, cuando yo entiendo que yo no soy salvo por lo que he hecho, es cuando mi adoración es mejor. Una vez yo le decía, y ya voy cerrando con esto, una vez yo le decía a un arminiano, me decía, no, pero acá que el calvinista, que no sé qué, y que el arminiano, y yo le decía, mira, yo sí te voy a decir una cosa, el arminiano puede ser salvo, el calvinista también, y puede que haya calvinistas que no sean salvos, como también arminianos que no sean salvos, porque esto no depende de si eres arminiano o calvinista. Lo que yo le dije a esta persona, lo que yo sí te puedo asegurar es que el calvinista adora mejor. Y la persona me miró, ¿cómo? Sí, porque el arminiano adora al Dios que lo ha salvado, pero la adoración, hay algo que está estorbando ahí, que no afecta mucho supuestamente, pero afecta que él cree que él suma méritos para esa salvación. ¿Cuál adoración? Y piense usted y medite en esto. ¿Quién adora mejor? ¿El que cree que aporta su salvación o el que cree que no hay nada que pueda hacer para aportar esa salvación y que estaría destituido si no es solo por Cristo? Yo creo que la respuesta lógica es el que piensa y cree que no puede aportar nada a su salvación y que Cristo le ha dado todo. Ese va a adorar mejor. ¿Por qué? Porque ese no tenía esperanza, solo Cristo. Mientras que el otro, hay algo de justicia propia metida allí en su adoración. No sé si me entiende. Puede verlo como una persona, dos personas que están presas y hay uno que simplemente le dicen, dale, puedes salir en libertad y el otro al otro preso le dicen, bueno, tú tienes que pagar esto y esto y hacer esto y esto para que entonces salgas en libertad. ¿Cuál te estará más agradecido? El que le pusieron condiciones para salir, al final va a decir, sí, bueno, me dejaron salir, pero yo tuve que hacer esto, ¿cierto? Yo tuve que hacer esto, no fue tampoco que me dejaron salir así nada más, yo tuve que hacer esto y esto y esto. Mientras que el otro dirá, no, yo no hice nada, yo me dejaron salir. ¿Quién está más agradecido? Así es en la salvación. El calvinista que entiende que no ha hecho nada para ser salvo y que Dios le ha dado todo, adora mejor porque sabe que la única forma de ser salvo es que Dios lo haya escogido, es la gracia de Dios, la gracia irresistible. Pero el otro dice, bueno, sí, yo soy salvo, pero es que yo vivo una vida íntegra, hermano. Sí, yo soy salvo, pero es que yo me guardé, viera, yo ni una mujer vi ni toqué nunca. Oh, qué tremendo. Qué bueno, eso aportó bastante a tu salvación. No, hombre, que yo soy salvo si yo, o sea, Dios me salvó, pero hermano, vea, yo jamás mentía, porque yo odio la mentira. Yo no mentía nunca. Por eso también ha escuchado personas hablar así, ¿verdad? Pues yo he escuchado, yo no sé, yo a veces yo no sé si yo vivo en otro mundo, no sé si existirá esto de los multiversos, pero porque a veces yo pienso que seré yo el único que está hablando de estas cosas y no hay más nadie que lo haya escuchado, pero yo he escuchado mucho eso, hermanos. Hombre, si yo, hermano, yo tengo tantos años que yo ni al cine voy, porque esas películas corruptas. Pero simplemente yo digo, no hay forma de yo ser salvo si no es por gracia, si no es un regalo.
Cuando entendemos esto, hermanos, yo les aseguro que usted adora mejor.